Los saludo cordialmente, mi nombre es Omar López Ortega. En esta contribución del curso de programación con Java, vamos a explicar cómo crearnos la primera clase de objetos. Recordando, los objetos se pueden visualizar en dos tipos de definiciones. La definición genérica, en donde se representa la clase de objetos que comparten atributos y acciones, y la representación específica, en donde tenemos la instancia o el ejemplar de la clase de objetos, la cual posee valores únicos que la diferencian de otras instancias. La meta en este video es crear un primer proyecto en la plataforma NetBeans, construir nuestra primera clase de objetos, crearnos una instancia de la clase que estamos definiendo y ejecutar el programa, recordando que para hacer lo anterior vamos a hacer uso de diversas palabras reservadas que están en el lenguaje Java y de varios de los símbolos que estamos representando. Una vez que NetBeans esté ejecutándose, procedemos a crearnos un nuevo proyecto. En la categoría de biblioteca de clases Java, y le ponemos un nombre. En este caso, el nombre que le vamos a poner a nuestro proyecto es Tutorial Java. Ahora vemos en la parte del menú del proyecto que el proyecto Tutorial Java ya ha sido creado y cuenta automáticamente con dos carpetas. Uno que es la carpeta de Source Packages, en donde vamos a escribir los archivos fuentes, y una carpeta de bibliotecas, que es en donde anexamos bibliotecas externas al proyecto. En alguna parte del tutorial esto lo haremos. De momento solamente vamos a trabajar con los paquetes fuente. Vamos a crearnos dos nuevos paquetes. Uno que se va a llamar paquete X y el segundo paquete que vamos a crear se va a llamar paquete Y o paquete Y, en donde van a estar contenidas las clases de objetos que vamos a desarrollar. Y finalmente vamos a tener un tercer paquete que se va a llamar pruebas, en donde vamos a tener una clase especial que no necesariamente es una clase de objetos, sino la clase en donde se van a ejecutar los objetos. Ya tenemos tres paquetes que, como lo voy a explicar en estos momentos, cada uno de estos paquetes va a contener un conjunto de clases relacionadas entre sí. Por eso se llaman paquetes de clases o packages, porque desde el punto de vista de organización del software, cada paquete va a contener aquellas clases que están fuertemente relacionadas entre sí. Ahora bien, vamos a empezar con la primera clase que vamos a construir en nuestro paquete X. Vamos a ocupar la opción de tener una clase Java y le vamos a llamar simplemente X. Es decir, en esta clase X vamos a contener todas las clases de objetos que comparten X características. Como ya vimos en el primer video de este tutorial, una clase de objetos puede ser una descripción de algo que se encuentra en el mundo natural, o puede ser una descripción que es producto de la inteligencia o la creatividad. En este caso, esta clase X es producto de la segunda categoría.
No existe en la naturaleza un objeto, una clase de objetos llamado X, pero nosotros en estos momentos nos lo estamos inventando. Y ahora ya estamos viendo cosas muy interesantes que están ocurriendo. Primero que nada tenemos la palabra reservada package en azul en el ID de NetBeans. Es decir, todas las palabras reservadas, todas las palabras del lenguaje Java en este ID en particular van a estar resaltadas con el color azul. Y ya estamos identificando en estos momentos 3 palabras reservadas: la palabra package, la palabra public y la palabra class. La palabra package indica que esta clase llamada X pertenece al paquete X. La palabra reservada public es una palabra que modifica el acceso a esta clase. Eso lo iremos explicando también. Pero la palabra del lenguaje a la que debemos de hacer mucho énfasis en esta primera sesión es la palabra class. Cuando describimos la generalidad, la abstracción de la clase de objetos, la vamos siempre a describir con la palabra reservada class. Y así como tenemos esta palabra, ya tenemos nuestra primera clase de objetos que no tiene de momentos ningún tipo de atributo y tampoco está realizando ningún tipo de acciones. Sin embargo, podemos hacer con una clase vacía. Así voy a ejemplificar algo que es muy importante, que es la creación de una instancia. Ahora bien, para crearnos una instancia, vamos a irnos al paquete pruebas y vamos a crearnos una primera clase, pero ahora ya estamos ocupando la opción de Java Main Class o Java Main Class, y esta se va a llamar prueba 1 porque es la primera prueba que nosotros estamos haciendo. Entonces, si ustedes se fijan, volvemos a tener la palabra reservada package pruebas, que indica que efectivamente esta primera clase especial, la clase main llamada prueba 1, está dentro del paquete pruebas. Volvemos a encontrarnos las palabras reservadas public y class, porque siempre vamos a tener que crear las clases, aunque sean las clases principales o la clase main, a través de esta palabra reservada. Se llama prueba 1 como la bautizamos en las opciones que nos dan, y ahora ya tenemos un método especial. Este método se llama main, que es el método principal en donde se va a correr la aplicación, y está definido por la siguiente estructura: public, static, void, main. Se abren unos paréntesis, se abren unas llavecitas, se cierran las llavecitas, y dentro de los paréntesis tenemos unos argumentos especiales que siempre van a ir en la declaración del método main. Es decir, el método main siempre va a estar declarado de esta forma para poder ejecutarse. Voy a acomodar las llaves de la forma que a mí me parece más conveniente. Cada quien las puede dejar si gusta como las coloca originalmente el IDE. Y aquí entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a crear una instancia, un ejemplar de la clase X a través de la siguiente frase o de la siguiente línea de código.
Ya no le voy a llamar frases como una analogía a estar escribiendo frases en un lenguaje, sino simplemente de aquí en adelante a cada una de estas frases se les va a llamar línea de código. La línea de código que voy a escribir empieza de la siguiente forma: X mayúscula, X minúscula igual a new X. Y con esto termino la línea de código con la que voy a ejemplificar la creación de una instancia. Vemos que ya nos aparece en azul una nueva palabra, que es la palabra new. Con esta línea de código estamos haciendo varias cosas que son interesantes. Voy a poner ahora las dos diagonales porque esto nos va a permitir crearnos comentarios que nos van a ejecutar. Cuando yo pongo la frase XX, lo que estoy haciendo es una declaración de objeto, es decir, estoy asociando a la variable X minúscula, la variable X minúscula se declara de tipo X mayúscula. Es decir, estamos diciéndole al compilador que la variable X minúscula va a ser un objeto de la clase X mayúscula. Y con la segunda parte de la línea de código igual a new X, lo que estoy haciendo es crear efectivamente la instancia o el ejemplar que se va a ocupar para correr en el dado caso de que existieran las acciones o para asignarle valores a las variables que estuvieran en su caso dentro de la declaración de la clase X. Pero como vimos, este código es sintácticamente correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Así es como se declara, no hay ningún error de sintaxis. Sin embargo, hay un error de alcance. No, el error en este caso no está en esta línea de código. El error está en que como la clase prueba 1 está en un paquete llamado pruebas y el paquete pruebas es distinto al paquete X en donde se encuentra la clase de objetos X, entonces no puede acceder tal como está escrito de momento el código, no puede acceder con esta forma de escribir este código, no puede acceder la clase prueba, no puede ver, no puede acceder a la clase X por estar en diferentes paquetes. Esta es una de las cosas que se tienen que resolver también ocupando el lenguaje. Para ello, nosotros vamos a ocupar la palabra reservada import y le decimos con esta línea de código, con esta frase, con esta sentencia, como ustedes le quieran decir, le estamos diciendo que la clase prueba 1, aunque esté alojada en un paquete distinto al paquete de donde está la clase X, ya puede acceder, en este caso, a las acciones que tiene disponible la clase de objetos X. Entonces, resumiendo, en el paquete de clases llamado paquete X, que pertenece al proyecto que estamos creando llamado tutorial Java, se encuentra la declaración genérica de una clase de objetos llamada X mayúscula. De momento esta declaración de objetos no tiene nada, pero nos va a servir para irla construyendo poco a poco.
En otro paquete llamado pruebas tenemos la forma en que se van a ejecutar todas las instancias a través de una clase especial que tiene el método llamado main. Y el método llamado main siempre va a tener esta misma declaración: public static void main, y entre paréntesis la frase string corchetes args. Vamos a explicar conforme avancemos en el tutorial el significado de esta declaración que tenemos dentro de los paréntesis. Donde yo quiero hacer énfasis en esta parte del tutorial, en este inicio del tutorial, es en la forma en que estamos, uno, declarando a la variable x como una instancia de la clase de objetos X. Y ahora con esta segunda parte del código estamos construyendo ahora sí la instancia. De modo que toda esta línea de código o toda esta frase le estamos indicando al compilador que esta variable X es un ejemplar de la clase genérica de objetos llamada X mayúscula. Con la frase newX estamos ya construyendo la instancia en la memoria del compilador, y entonces ya podríamos en determinado momento ejecutar esta clase. Si nos posicionamos en el nombre del proyecto, seleccionamos con el botón derecho del mouse el menú Properties o Propiedades, podemos acceder a un segundo menú del proyecto, en donde en el menú Run le podemos indicar al compilador que en este proyecto principal, la clase principal se va a llamar prueba 1. Si en algún momento requiriera algunos argumentos, lo podríamos establecer aquí, y en dado caso de que no se requieran argumentos, con esto lo podemos dejar así, indicándole al compilador a través del NetBeans que nuestra clase prueba va a ser la clase que vamos a ejecutar. Nos volvemos a posicionar con el puntero del ratón en el nombre del proyecto, con el botón derecho del mouse lo corremos, es decir, estamos corriendo el proyecto porque ya le indicamos al compilador a través de NetBeans que la clase principal se va a llamar prueba, y ya podemos ejecutarla tal como nos está diciendo aquí. En estos momentos nos aparece en la pantalla nada, y efectivamente solamente nos está indicando que sí pudimos ejecutar la instancia de la clase correctamente. Pero como en la declaración genérica de la clase no existe nada, pues entonces nos aparece vacío la ejecución del proyecto. Pero en esta etapa inicial de este tutorial no importa, lo que importa es, uno, conocer cómo le hacemos en Java para crearnos una clase genérica de objetos a través de la palabra reservada class, cómo crearnos un objeto y cómo crearnos una instancia de ese objeto a través de esta frase. Esta frase la vamos a encontrar repetidamente para todos los objetos que nosotros queramos crear y que queramos instanciar. Con esto terminamos de ejemplificar cómo se construye en NetBeans y en el lenguaje Java una clase genérica de objetos y cómo se instancia. En el siguiente video vamos a modificar la clase X para que realice acciones y poderlas visualizar en pantalla. Gracias por ver este video.